Bueno, muy buenas tardes. Yo creo que ya están algunos comenzando ya prontamente sus clases. El tema de tuberculosis es bastante conocido, creemos. Sin embargo, hay mucho todavía por aprender, ¿no? Nos dedicamos a hacer investigación y el Perú es uno de los que más aporta en ello y nos damos cuenta que en realidad falta mucho tanto por conocer al mismo microbio para posteriormente lograr su control, ¿no? Solo decirles que este microorganismo, eh, el Mycobacterium tuberculoso, es casi tan antiguo como el hombre, ¿no? Nosotros surgimos en el África, igual también el Mycobacterium también, y desde los inicios nos viene acompañando, ¿no? Y está tan profundamente adaptado, en realidad, si no existiera el hombre, no existiera el Mycobacterium tuberculoso. Y yo no sé en este aspecto de que nos genera daño y enfermedad, si también a lo mejor nos genera algunas ventajas en relación a defendernos de algunas otras situaciones patológicas. A veces buscamos luchar contra algo y no sabemos que probablemente ese algo de alguna manera ya tanto tiempo está con nosotros que genera cierta simbiosis y que probablemente a lo mejor hasta cierto beneficio nos genera. En general, casi es muy cercano y nosotros como profesionales en salud, en nuestro país al menos, vamos a verlo a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Aquí está el Mycobacterium tuberculoso. Es un bacilo alargado, el bacilo ácido alcohol resistente, es decir, resiste al alcohol, ¿no? Y solo viendo al bacilo o sabiendo algo del bacilo podemos entender mucho de la enfermedad, ¿no? En principio es un agente patógeno. Entonces podríamos preguntar qué significa patógeno, ¿no? Un microbio patógeno. En contraposición a patógeno son los microbios oportunistas, ¿no? Entonces podríamos llegar a patógeno a través de demostrar que es un agente oportunista. Un agente oportunista es aquel que ocasiona enfermedad solamente si hay inmunosupresión, ¿no? Y el Mycobacterium tuberculoso ocasiona enfermedad, ¿no?, habiendo inmunosupresión o no habiendo inmunosupresión. Es decir, puede ocasionar enfermedad en personas inmunocompetentes. ¿Nosotros podemos hacer tuberculosis? Claro que podemos hacer tuberculosis. Somos gente, bueno, ustedes, ya yo no tanto, ¿no?, gente joven, bien nutrida, inteligente, ¿no? ¿Sí? No tiene vicios. Sin embargo, ¿pueden hacer tuberculosis? Sí pueden hacer tuberculosis. Esto es la definición de un agente patógeno, ¿no? Entonces, bueno, si es patógeno, por cierto, tiene para vivir de largo, ¿no? Porque siempre alguien va a coger, ¿sí? Y por lo tanto va a sobrevivir porque ese otro va a transmitir a otro y transmitir a otro y transmitir a otro, ¿no? Entonces, si fuese oportunista, se haría un suicidio porque solamente afectaría a las personas inmunosuprimidas que tienen corta vida y se mueren, ¿no? Por lo tanto, está con nosotros, somos susceptibles y va a continuar con nosotros por mucho tiempo. Segundo, es un bacilo de reproducción lenta, ¿no? Entonces, tiene sus hijos lentamente, en varias horas, y luego este se reproduce lentamente, ¿no? A lo mejor han llevado ya otros temas, pero por decir un diagnóstico de una infección urinaria, le pedimos un urocultivo, ¿no? Y en 2 o 3 días tenemos el germen con el perfil de sensibilidad, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque crece rápidamente en un medio de cultivo, ¿no? Y podemos hacer estas pruebas. El Mycobacterium tuberculoso no, crece tan lentamente que si lo pongo en un medio de cultivo para que crezca, se va a demorar de 2 a 6 semanas para recién poder verlo.
Y de ahí, si hago prueba de sensibilidad, serían otras tantas semanas más, ¿no? Así como se demora en crecer en un medio de cultivo, si nos ingresa, comienza a reproducirse. Y como comienza a reproducirse, también lentamente va afectándonos. Y por lo tanto podemos tener periodos de incubación sumamente largos. No podemos identificar quién nos transmitió. Si estamos a lo mejor en clases y alguien está resfriado, o en casa alguien está resfriado, y nosotros estamos resfriados 3, 4 días después, decimos, esa persona me contagió, ¿no? O probablemente en tal lugar. Pero ¿podemos decir quién me transmitió tuberculosis? Bueno, si en casa hay alguien, lógicamente podríamos decirlo, ¿no? Pero podemos adquirirlo en el micro, podemos adquirirlo en una discoteca, en un cine, en un bus intraprovincial, y no podemos identificar quién. En este salón de clases, ¿no? Y no podemos identificar quién, en qué momento, cuándo fue, ¿no? Es difícil. Entonces, si uno quiere establecer medidas de prevención y control, se hace complejo. Es por eso que tenemos tuberculosis y se hace difícil poder luchar contra ella, ¿no? Que si fuese rápida, identificamos, a lo mejor aislamos, todo es mucho más rápido, ¿no? Otra característica es un agente intracelular. Un agente intracelular, igual, no sé si se ha mencionado en las clases, pero hay microbios que son extracelulares, ¿no? Como una Escherichia coli, un Proteus, ¿no? Una Salmonella, que es a medias también, extracelular, que nos ocasiona enfermedad, es cierto, y que luego de curadas ya nos quedamos sanos, nos quedamos sin el microbio. Pero un intracelular es un microbio que una vez que nos ingresó e hicimos infección, se queda a vivir con nosotros por toda nuestra vida, ¿no? Ese es un intracelular. Y seguramente que ustedes conocen otras intracelulares, ¿no? ¿Alguien quisiera a lo mejor mencionar alguna infección que nos entra de niño y la llevamos por toda nuestra vida y después nos puede aparecer cuando somos adultos o cuando somos viejitos, ¿no? Seguro que ya lo han dicho en las clases, ¿no? Pero por decir una varicela, el virus varicela zoster, nos ingresa cuando somos niños, hacemos una varicela, 3, 4, 5 años, y después estamos sanos 70 años, ¿no? Y cuando tenemos 75 años, ¿no? O 80 o 90, nos sale una lesión en una dermátoma, que no viene a ser más que el mismo virus varicela que nos ingresó cuando éramos niños y ahora está apareciendo de nuevo. ¿Dónde estuvo? Ahí dentro de nosotros viviendo tranquilo, ¿no? Quiescente, esperando una disminución de inmunidad para poder hacer patología, ¿no? Esos son los intracelulares. Los intracelulares se quedan a vivir con nosotros por toda nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando recién un poco comenzamos a comprender los microbios, comenzamos a sentirnos un cierto escalofrío, ¿no? ¿Cómo pueden vivir con nosotros unos seres vivos ahí, ¿no? Y que potencialmente no son sanos, ¿no? Son malvados, ¿no? Podemos ver otros, claro que hay muchos más, herpes, ¿no? Los niñitos babean, lloran, les salió una lesión herpética en boca cuando eran bebés, y después cuando tenemos 18 años, 20 años, estamos estresados, a lo mejor un problema afectivo, una nota mala y nos sale una lesión herpética en el labio, ¿no? Que nos mordió la araña, a veces que dicen, pero no viene a ser más que el herpes que entró cuando teníamos 6 meses y ahora 16 años después nos aparece de nuevo. Y nos puede volver a aparecer de nuevo cuando tomamos corticoides, cuando tenemos una neoplasia, ¿no? Y así, entonces, citomegalovirus, toxoplasma, paracoccidiomicosis, histoplasmosis, ¿no? Parvovirus B19, virus JC, o sea, es infinidad de microbios viven con nosotros porque son intracelulares, esperan una condición de inmunosupresión para ocasionar problemas. Entonces, el Mycobacterium tuberculoso que lo ven ahí a nuestro amigo es un intracelular. Si nos infectamos de él, nos quedamos con él por toda nuestra vida, ¿sí? Y si hacemos una inmunosupresión,
haremos tuberculosis. ¿Está bien? Ahora, uno podrá decir, pues ustedes podrán decir, ¿y yo tendré el Mycobacterium ahorita acá adentro? ¿Me habrá entrado o no? ¿Cómo podemos saber si me entró o no? ¿No? Si nos hacemos un PPD, podemos saberlo, ¿no? Yo, por decir, soy PPD positivo. ¿Cuándo lo adquirí? No sé. Probablemente cuando estaba llevando mis clases en la universidad o probablemente antes en mi colegio. No sé, ¿no? Soy un peruano igual que ustedes, ¿no? Entonces, yo tengo riesgo de hacer tuberculosis por dos vías. Una vía es que se me reactive mi foco, o la otra vía es que un paciente me dé una gran carga y haga la enfermedad. Eso lo vamos a ver ahorita, pero entonces los intracelulares nos acompañan de por vida, ¿no? Y entonces es lo difícil para controlarlos. Por lo tanto, todo lo que se haga de programas de control, todas las estrategias que se hagan, no se van a ver de inmediato. Sean para bien o para mal, se van a ver muchos años después, ¿no? En Japón hasta ahora hay tuberculosis y lo tienen los viejitos, ¿no? Porque ellos se infectaron cuando eran muy pobres en la Guerra Mundial, ¿no? Todas las condiciones de pobreza, y los que sobreviven de esa época, que ya son muy viejitos, ¿no? Por alguna situación de inmunosupresión, que puede ser la edad mismo, desarrollan la tuberculosis, ¿no? Miren cuántos años después. Teóricamente podrían transmitir también, ¿no? Bueno, las estrategias allá son mucho más eficientes, de tal manera que casi ya no hay transmisión, ¿sí? Ok, entonces controlarla es difícil por tantos años, porque puede aparecer en cualquier persona después de mucho tiempo. Bueno, eso era lo más importante que tenía que decirles. Sin embargo, vamos a ver qué otra cosa más, no sé. Entonces, bueno, desarrollo de la tuberculosis, ¿sí? Entonces, si desarrollo tuberculosis, debo recibir mi tratamiento, ¿verdad? Entonces, recibo mi tratamiento y me curo. Todos los que se tratan se curan. Bueno, en ninguna enfermedad todos los que se tratan se curan, ¿sí? Pero lógicamente tenemos que decirle al paciente que tiene que tomar su tratamiento y que tiene que curarse, ¿no? Claro, las tasas de cura en enfermedades infecciosas generalmente están por encima del 97%, 95%, es decir, casi todos se curan, ¿no? Pero no todos se curan, ¿no? En TB pasa lo mismo. Pero digamos que fui un buen paciente, las medicinas entraron bien, todo estuvo perfecto, ¿no? Y terminé mi tratamiento. Entonces me curé, ¿no? ¿Qué significa curarse? Que al sexto mes del tratamiento soy BK negativo, bueno, he subido de peso, estoy sin fiebre, estoy feliz, todos los análisis salieron negativos. Bueno, ¿y eso qué me dice? Que ya no voy a hacer tuberculosis. Hay muchas enfermedades que luego de que nos da, ya nunca más las volvemos a hacer. Pero tuberculosis no, ¿no? Podemos hacer tuberculosis, podemos volver a hacer tuberculosis, ¿sí? Un poco por lo que mencionamos hace un rato, ¿no? Miren, estas son personas que recaen, ¿no? En diferentes series del mundo y se tiene que los VIH positivos son personas inmunosuprimidas, entonces podrían recaer, pues es muy probable, si son inmunosuprimidos, su inmunidad no ayudó y pueden recaer, pero también los VIH negativos recaen. Digamos, si nosotros tenemos tuberculosis y completamos el tratamiento, nos sentimos felices de haber completado el tratamiento, ¿podemos recaer? Sí podemos recaer, tanto como estos valores, ¿no? Entre más o menos un 4% de los que terminaron el tratamiento recaen, ¿no? Algunos un poco menos, un poco más en las series, pero si tenemos inmunosupresión, como el VIH, y no solo el VIH, diabetes, corticoides, etcétera, las posibilidades de recaer después de haber completado un tratamiento eficientemente de 6 meses, ¿no? Es mayor, es casi el doble de que si no tuviéramos esa inmunosupresión. Entonces, bueno, la cosa se torna un poquito más complicada, ¿no? Podemos volver a hacer tuberculosis aún siendo inmunocompetentes y somos inmunosuprimidos con mayor razón.
Y esto se ve, bueno, no sé qué tanto puedan ver, pero para poder determinar si nuestra recaída, ¿no?, que hemos hecho después de haber completado un tratamiento, es posible por dos formas, ¿no? Puede ser porque el microbio que se quedó ahí adentro, si bien es cierto quedó negativo y todo, pero nunca se va. Siempre se quedan pequeñas cantidades. A partir de esos pueda yo recaer, ¿no?, o puede ser porque me expongo nuevamente y nuevamente me ingresa. Son las dos posibilidades, ¿no? Y esas dos posibilidades es cómo se podrían diferenciar. O sea, al final yo tengo TB, soy BK positivo, no sé si me apareció de adentro o alguien me la contagió. Entonces, la forma de determinar eso en la actualidad es por biología molecular. Entonces, identifico mi cepa de tuberculosis que la tenía cuando estuve enfermo. Aquí está, este es su perfil genético, su huella digital, ¿no? Y ahora que he hecho este segundo episodio, nuevamente la huella digital del Mycobacterium tuberculoso es esta. Si es igual a la anterior, quiere decir que mi cepa se reactivó, es la misma. Pero si la cepa es diferente, quiere decir que no se reactivó, sino que yo la he adquirido de mi comunidad nuevamente, ¿no? Y la puedo adquirir de mi comunidad porque mi condición de pobreza, el lugar donde vivo y comparto, la TB es muy activa. Entonces la tuve antes, pero no me quita el hecho de todavía poder nuevamente hacerla. Entonces, por estudio de biología molecular, ¿no?, se evalúan 230 recurrencias y se encuentra, ¿no?, que algunas son reinfecciones y otras son recaídas, ¿no? Las reinfecciones son mayores en el primer año, miren, en el segundo año van disminuyendo, tercer año van disminuyendo, cuarto año van disminuyendo y más de 5 años siguen disminuyendo. Y las recaídas, no, esta es la recaída, ¿no?, y las reinfecciones igualmente se dan y van aumentando en función de los años, ¿no? En general, podemos hacer tuberculosis después de completar el tratamiento por dos razones. Una es porque se reactivó mi foco y la otra es porque la adquirí nuevamente de mi comunidad. ¿Qué otras características más hay en tuberculosis, ¿no? Es que casi siempre llegamos tarde para el diagnóstico. El diagnóstico, si ahorita preguntamos cómo se hace en los países en general, es a través del examen baciloscópico, ¿no? Dejamos nuestras 2 muestras de esputo y las miran, ¿no?, en un microscopio con la coloración de Ziel-Nielsen. Bueno, y van a ver ahí los bacilos que vimos anteriormente, esos bacilitos. Pero para poder ver esa pequeña cantidad en la lámina, se necesitan que hayan más de 10.000 bacilos, ¿no?, para poder verse al microscopio. Si la persona tiene menos de 10.000 bacilos, ¿no?, es posible que tenga síntomas, ¿no?, como tos, sudoración nocturna, ¿no?, tiene malestares la persona, a lo mejor visita la farmacia, a lo mejor le hacen un frotis y sale negativo, ¿no? Puede acudir donde el médico y le pide un frotis. Parece tuberculosis, pero le hago el examen y me sale negativo. O sea, el examen baciloscópico normal que pedimos, o sea, es poco sensible y se nos escapan los pacientes que teniendo tuberculosis les sale su frotis negativo. Entonces, ¿qué consecuencias hay de esto? Una es que mi paciente va a seguir mal, ¿no? Pero la otra importante es que está ya transmitiendo. Y cuando yo lo diagnostique, ya transmitió a otros, ¿no? Entonces, esta prueba de Ziel-Nielsen tiene más de 100 años en el mundo y es la que siempre se ha utilizado, ¿no? Se considera una buena prueba, pero ahora vamos a ver de que hay otras pruebas mejores, ¿no? Entonces, acá está el frotis, la sensibilidad va de un 30 a 90%, o sea, en promedio un 50%. La especificidad sí es buena, ¿no?
La fluorescencia un poquito mejor, ya no está por el 30, está por el 50 al 90, en promedio un 60%. Los métodos de cultivo son mejores, ¿no? Lowest Jensen, Millet, pero las pruebas moleculares son mucho mejores, ¿no? Son mucho más sensibles porque las pruebas moleculares es detectar partes del ADN, ni siquiera el Mycobacterium completo, ¿no? Entonces, si del esputo yo le pruebo una prueba molecular, tengo una mejor capacidad de llegar al diagnóstico, ¿no? Eso uno lo sabemos recién, ¿no? En los últimos tiempos. Pero entonces, ¿cómo íbamos a controlar la tuberculosis si cuando llegábamos a diagnosticar ya era tarde, ¿no? Entonces, son las razones por las cuales el control se ha hecho difícil. Y los cultivos que son más o menos buenos nos demoran, ya hemos dicho, 6 semanas, demasiado tarde también, ¿no? Este es un ejemplo que cuando se hace la correlación de Ziel-Nielsen, ¿no? Se diagnostica al 50% de los casos de TB, que cuando se hacen otras pruebas se diagnostican mucho más, ¿no? Cuando se hace una segunda muestra, mejora un poco, pero aún está por el 55%, la baciloscopía. Ese es un estudio hecho en Perú. Entonces, miren qué tan complejo que resulta diagnosticar tuberculosis. Por lo mejor dice, bueno, todos tienen flema, está flaco, bueno, TB. Bueno, si sale el Mycobacterium es porque tiene una cantidad bárbara. Y probablemente ya estuvo antes deambulando en varios centros de salud, consultorios, y no salía. Fuera de que si el médico lo pensó también, ¿no? Hay otras situaciones que ocurren en los pacientes con tuberculosis, ¿no? En esta adaptación que tiene el microorganismo al ser humano, ¿no? Nos ha estudiado el Mycobacterium, pero perfectamente, ¿no? Y en algunos casos utiliza nuestra propia inmunidad para fabricarse mecanismos de defensa, ¿no? Entonces, uno de ellos es la caverna, ¿no? Esos huecos que aparecen en el pulmón, uno podría decir, es una gran destrucción porque la persona se retrasó en el diagnóstico. En parte se pudo retrasar en el diagnóstico, pero la destrucción es producto de una buena respuesta inmune. La gran respuesta inmune que se genera en la persona va a luchar contra el Mycobacterium, pero en ese afán de destruir el Mycobacterium destruye el propio pulmón. Y al destruir el propio pulmón se produce la necrosis gaseosa, se licuefacta ese material o ese tejido pulmonar, se transforma en semilíquido, pero como el pulmón es una serie de ductos y de tubos, ¿no? Entonces ese material licuefacto busca salir por ahí, se escapa. Y si se escapa y ya se comunicó con el bronquio, ¿qué cosa pasa? Se ve aire. Entonces tenemos una cavidad. Hasta ahí, bueno, es lógico, se produjo eso. Pero cuando eso se produce, el Mycobacterium que está ahí ahora se va a reproducir más rápido. Es como si hubiese fabricado su nido, ¿no? Como si hubiese fabricado su hogar. Él ha fabricado una condición utilizando la inmunidad del individuo para generar una zona más aireada y donde ahora se va a multiplicar mucho más fácil el Mycobacterium. Y se multiplica mucho más fácil el Mycobacterium de alguna manera, no tanto para hacerle más daño a la persona, sino se multiplica más para poder salir más y poder transmitir más. Y si lógicamente se transmite más, van a haber más personas enfermas y va a perpetuar su especie. Él está cumpliendo un rol de la naturaleza que es el de perpetuar su especie, como todas las especies lo buscan. No hay ninguna especie microbiana sea tonta que quiera suicidarse, ¿no? Todos buscan tener sus hijos y que sus hijos vivan en mejores condiciones y que se desarrollen y que coman y estén bien. Entonces el Mycobacterium de esa manera ha conseguido poder transmitirse a otras personas, utilizando el sistema inmune del individuo. Pero no solo es eso, sino que esta zona externa es mea fibrótica. Bueno, no sé si
por ahí a veces revisando la clase de inflamación, ¿no?, que en semiología también se lleva, es bien interesante. La inflamación produce una serie de alteraciones, una serie de interleuquinas, fundamentalmente el polimorfo nuclear, ¿no?, o los linfocitos y las células endoteliales, etcétera, producen esa inflamación y hay mecanismos que dicen ya se detiene la inflamación, ¿no? Pero al final, ¿qué viene? ¿Qué viene a reparar la inflamación? Es la fibrosis. Donde hay inflamación, hay fibrosis. Si nosotros nos cortamos, después se queda una cicatriz. Siempre será. Entonces, acá hay una inflamación y hay fibrosis, pero como es un proceso crónico, entonces se forma una fibrosis alrededor de esa caverna y eso va a generar que también los antibióticos no lleguen bien cuando queramos tratarla, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Es un estudio de dos tipos o esquemas de medicamentos contra tuberculosis, pero ¿qué encontraron sea cual fuere los dos esquemas que se emplearon? Vieron que algunos pacientes tenían cavidad, ¿no?, estos de acá arriba, y otros pacientes que no tenían cavidad en este brazo de estudio. En el otro brazo de estudio, algunos pacientes habían tenido cavidad y otros no tenían cavidad. Entonces, evaluaron, ¿no?, si tenían cultivo positivo al final del segundo mes de tratamiento, que el segundo mes de tratamiento es trascendental para ver cómo ha ido la cura del paciente, y se encuentran que los que tienen cultivo positivo, ¿no?, cultivo positivo al segundo mes y tienen cavidad, tienen una mayor probabilidad de recaer o fracasar al tratamiento, ¿no?, que si no tuvieran cavidad, ¿no?, a pesar de tener cultivo positivo, ¿no? Es casi 5 veces más, ¿no?, el hecho de tener la cavidad a pesar de tener el cultivo positivo. Ahora, estos son cultivos negativos. Aún así, al segundo mes son cultivos negativos, pero si tenía cavidad, tenía más riesgo de fracasar o recaer que si no tiene cavidad. O sea, esa bendita cavidad, tenga o no cultivo positivo, al término del segundo mes, tiene un marcador de que le va a ir mal al paciente, que si no tuviera la cavidad, ¿no? En el otro brazo también se da lo mismo, ¿no? Entonces, el tener cavidades no ayuda a una buena curación. En general, estas cavidades, si son evaluadas en la actualidad, en realidad casi siempre formamos cavidades, los inmunocompetentes, visto por una tomografía, ¿no? Pues son pequeñitas, ¿no? Pero una cavidad que se vea macroscópicamente o que se vea en una radiografía, a eso se refiere este slide, ¿no? Una cavidad grande, fibrótica, tiene menor posibilidades y seguramente es una persona con esas dos situaciones, que se retrasó un poco en su diagnóstico, pero preferentemente tuvo una gran respuesta inmune para formar esa cavidad, ¿sí? Aquí también un poquito se ve esto de la cavidad, ¿no? La recaída global, dicen, es del 2%, si la persona toma un esquema diario, pero si lo toma diario la primera fase y después 2 veces por semana en la segunda fase, la recaída tiende a ser mayor, ¿no? Si la toma 3 veces por semana todo el tratamiento es un poquito menor, pero en ambos casos, ¿no?, es mejor tomarlo diario, ¿no? Nosotros vemos que los esquemas en el Perú antes eran 2 veces por semana en la segunda fase, ahora pasaron a 3 veces por semana. ¿Por qué es? Para evitar la recaída, ¿no? O sea, no es tanto evitar que se curen o no al término de los 6 meses, sino de que meses después no recaigan, ¿no? Si se da diario es mejor. Pero bueno, esto es en general, si se da diario es mejor, pero se analiza si los pacientes tienen cavidades, ¿no?, o no tienen cavidades, ¿no? Los que tienen cavidades, ¿sí?, sean cultivo positivo al segundo mes o negativo, los que tienen cavidades tienen más riesgo de recaer que los que no tienen cavidades. En todos los esquemas, ¿no?, más riesgo de recaer que los que no tienen cavidades.
Entonces, qué sabio que es el Mycobacterium, ¿no? En cómo cuidarse de hacer daño, pero no matarlo, y a su vez generar una suerte de transmisión continua para perpetuar su especie. En general, esos principios se dan en todas las enfermedades infecciosas. Si no, no habría microbios, ¿no? Son seres altamente inteligentes. Siguiente. Oh, perdón. En el paciente con infección con VIH, que es el ejemplo más grande de inmunosupresión, nosotros podemos ver, ¿no? A ver, la pregunta nuevamente. El Mycobacterium tuberculoso es un agente patógeno, ¿cierto? Significa que ocasiona enfermedad aún en los inmunocompetentes, ¿cierto? Ok, un paciente con VIH es un paciente inmunosuprimido. Entonces, ¿en qué momento le da tuberculosis al paciente con VIH? ¿Cuando recién se infecta y comienza a bajar sus CD4 o cuando está profundamente ya en SIDA, cuando tiene menos de 200 células CD4? Bueno, si a nosotros nos puede dar no teniendo VIH, a un paciente con VIH aún haya bajado un poco, le puede dar. Tiene más riesgo de darle. En general, si un paciente tiene VIH, tiene hasta 100 veces más riesgo que una persona no VIH de reactivar un foco antiguo, ¿no? Y si se expone igual, ¿no? Por lo tanto, toda persona con VIH se debe descartar TB de manera inmediata. O tiene TB o no tiene TB. Si tiene TB lo trato, si no tiene TB le doy prevención. Bueno, entonces, y si desarrollan tuberculosis teniendo VIH pero todavía no en SIDA, es porque tienen cierta inmunidad, ¿no? Y cuando están ya en estadio SIDA, su inmunidad es tremendamente baja, ¿no? Entonces, ¿qué forma clínica pulmonar desarrollarían las personas con TB y VIH, pero que no están en SIDA? Es decir, que tienen más de 200 células CD4. Ellos desarrollan una forma pulmonar muy semejante a la de la persona que no tiene VIH. ¿Por qué? Porque tienen todavía defensas, es decir, lesiones preferentemente apicales, preferentemente cavidades, ¿no? Generalmente de un solo lado. ¿Y qué pasa si la persona está en una inmunosupresión muy severa y desarrolla tuberculosis? Esta persona generalmente desarrolla la TB no en los ápices, sino más en la región ilial y basal y preferentemente bilateral, ¿no? Y otra cosa importante, no desarrolla cavidades, no desarrolla cavernas. ¿Y por qué no desarrolla cavernas? ¿No? Todo es, ya lo vamos desprendiendo, ¿no? Si no tiene una buena inmunidad, no van a ir linfocitos CD4 a pelearse contra el Mycobacterium. Y si no van linfocitos CD4 a pelearse con el Mycobacterium, no produce una respuesta de hipersensibilidad tipo 4, no produce necrosis gaseosa, y si no produce necrosis gaseosa, nada va a buscar salir por los bronquios, ¿no? No se forma cavidad. Entonces, es interesante, aquí pareciera que el Mycobacterium dice, bueno, usted está tan mal que, bueno, aquí nomás me quedo, ¿no? Y lo destruyo, ¿no? Mi rol de transmisión está con los inmunocompetentes. O sea, acá, en esta persona, ¿no? Su éxito del Mycobacterium no está en salir a una cavidad y transmitir. En general es de destruir a esa persona, y solamente eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en ellos no hay una población de Mycobacterium de reproducción rápida, y si no la hay, el diagnóstico por BCAS en esputo es bien difícil. Los pacientes con VIH, el diagnóstico por baciloscopía es mucho más difícil que en los pacientes que tienen su cavidad y botan bacilos, ¿no? Entonces, es mucho peor para esta persona porque pensamos en TB, bueno, en principio, ojalá pensemos, no siempre la pensamos porque la persona quiere encontrar una cavidad o quiere que sea en tercio superior y está haciendo abajo. A lo mejor se le pasa al colega, ¿no? Pero como es inmunosuprimido, después ya sabe y que sí puede haber TB por estar acá abajo, le pide su BK y sale negativo, ¿no? Y sale negativo, ¿por qué? Porque no tiene cavidades, ¿sí? Y si sale negativo, pues
probablemente dice, no tiene TB, tiene otra cosa, habrá que buscar. Y pasa el tiempo y la persona sigue progresando en su enfermedad y se muere, ¿no?, de tuberculosis. Entonces la pregunta para todos es, si nosotros decimos, esta persona, ¿qué tiene en el pulmón? ¿Qué tiene en el pulmón? Tuberculosis, ¿cierto? Y preguntamos, ¿esta persona qué tiene en el pulmón? ¿Qué enfermedad? Tuberculosis. Sin embargo, ¿qué tan diferentes? ¿No? ¿Y qué cosa da la diferencia? La condición de inmunosupresión de las personas. Las imágenes radiográficas, las lesiones histopatológicas, son producto de una lucha entre el agente infeccioso y la respuesta inmune. Por lo tanto, tenemos que saber qué condición inmune tiene nuestro paciente para poder entender las imágenes o los resultados que hemos pedido. ¿Sí? Bueno, pero la tuberculosis, bueno, ¿quién debe dictar la clase de tuberculosis? El neumólogo, seguro. Yo no soy neumólogo, soy infectólogo. Bueno, pues son mis amigos porque estamos en el hospital, yo estoy en el primer piso y ellos están en el segundo, ¿no? Bueno, ¿por qué decimos esto? Porque la tuberculosis no solo afecta el pulmón, ¿no? Probablemente si estamos en años más inferiores en la universidad, a lo mejor pensamos que solo da el pulmón. Y luego, conforme vamos avanzando, vamos viendo que en todos los capítulos nos enseñan tuberculosis, ¿no? Inclusive en la gestación, o causa de infertilidad, o tuberculosis ocular, o mal de Pot, tuberculosis en las articulaciones, o tuberculosis en la tiroides, o en las suprarrenales, o en piel, o en el intestino, o una tuberculosis meningia. O sea, la tuberculosis puede darnos en cualquier órgano, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se comportará la tuberculosis si nos da en otros órganos? A esto le llamamos tuberculosis extrapulmonar. Entonces también, si lo llevamos al paciente con VIH, sería este lado, paciente con VIH con cierta inmunidad, y acá paciente con VIH en estadio SIDA, ¿no? Entonces, la situación es comprender el estado inmunitario, porque las consecuencias van a ser la lucha del estado inmunitario contra el germen. Entonces acá, ¿qué tenemos? Cuando tenemos una TB extrapulmonar, digamos, la persona tiene un ganglio cervical, tiene una TBC ganglionar. Y si tiene un ganglio cervical, ¿qué hacemos? Le tomamos una biopsia. Y si le tomamos la biopsia, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a ver una gran reacción inflamatoria, unos pocos bacilos y presencia de granulomas, ¿cierto? ¿Qué nos indica eso? De que hay una buena respuesta inflamatoria, es decir, los linfocitos están peleando y se logran formar granulomas y lo han aislado al Mycobacterium y lo tienen ahí, que no se puede mover, poco bacilo, ¿no? Un gran ganglio con gran respuesta inflamatoria y poco bacilo, porque la respuesta inmune es más o menos buena. Pero si la persona tiene una inmunidad venido a menos, si hacemos una biopsia, ¿qué vamos a encontrar? Una muy pobre respuesta inflamatoria, casi pocos linfocitos. Si tiene pocos linfocitos esa persona, casi no forma granulomas, ¿no? Y por el contrario, hay bastantes bacilos ácido alcohol resistentes. Eso es lo que pasa. Vamos a tener un líquido cefalorraquídeo de una forma o de otra forma, dependiendo del estado inmune de la persona. Y para eso tenemos que interpretar qué estado inmune tiene mi paciente, ¿no? Bueno, acá, ¿qué cosa? El diagnóstico lo hacemos por los líquidos corporales o por la biopsia. En la biopsia vamos a encontrar esto, ¿sí? O esto, dependiendo del estado inmune. Sin embargo, para ver el bacilo, nosotros tenemos que hacer una coloración. Y esa coloración es el Ziel-Nielsen. Normalmente se hacen los estudios anatomopatológicos por hematocilina eosina, que eso nos han enseñado en el curso de histología, ¿no? Para ver los tejidos. Vamos a poder ver los granulomas, los linfocitos, pero no el bacilo. Si queremos ver el bacilo, tenemos que hacer la coloración de Ziel-Nielsen. Entonces, ¿qué significa? Que siempre debemos hacer en un inmunosuprimido una coloración de Ziel-Nielsen, porque el diagnóstico no va a estar en el tejido, porque va a haber muy poco cambio. Tenemos que hacer una
coloración de Ziel-Nielsen para ver esto. Entonces, esto que acabo de mostrarles, tanto en la TBC extrapulmonar como en la TB pulmonar, ¿cierto? En la extrapulmonar y en la pulmonar, hablamos de la tuberculosis pulmonar o extrapulmonar en el inmunosuprimido. Entonces, el ejemplo interesante o fácil que les muestro es el VIH. Pero no solo el inmunosuprimido es un paciente con VIH. Puede ser una persona con insuficiencia renal, puede ser un diabético, puede ser un anciano, ¿no? Puede ser una persona que tenga una colagenopatía y use corticoides o que tome un inmunosupresor por diferentes causas. Y la tuberculosis pulmonar que va a ser como la del paciente con SIDA. Y la tuberculosis extrapulmonar que va a ser como la del paciente con SIDA, es decir, la del extremo derecho, ¿no? Y si nosotros no nos percatamos de su estado de inmunosupresión, probablemente vamos a tener dificultades para diagnosticarlo, ¿no? Entonces, lo que estamos es un poco relacionando al germen y la respuesta inmune para entender esta complejidad, ¿no? Otro aspecto interesante del Mycobacterium tuberculoso es su transmisión. Su transmisión porque nosotros al toser, al hablar, al cantar, ¿no? Generamos gotitas, ¿cierto? Inclusive hasta al respirar, ¿no? Nos ponemos un vidrio delante y lo opacamos. Y si uno habla, van a ver que hay gotas más grandes. Bueno, entonces uno genera gotas. Yo estoy generando gotitas ahorita acá para todos, ¿no? Entonces, algunas gotitas grandes, por su propio peso, caen a los 2 metros, ¿sí? Las gotitas pequeñas, como no pesan mucho, se quedan flotando y el ventilador las está enviando para allá, ¿no? O el viento que ingresa por allá igualmente las envía, ¿no? Esas son las gotitas pequeñas. Entonces, hay algunos microbios que se transmiten por las gotitas grandes, en el caso de la influenza, ¿no? O algunas eruptivas, pero las que se transmiten por las gotitas pequeñas, el ejemplo clásico es tuberculosis. Entonces, si yo tuviera tuberculosis, el Mycobacterium utiliza como vehículo, como un avioncito, se monta en la gotita pequeña y se va, ¿no? O sea, no es el bacilo que se va volando ni tampoco flotando, sino se va metido dentro de la gotita, ¿sí? Y es así como uno la respira. Pero fíjense, no es que se vaya y se va para arriba, tampoco la gotita. La gotita, en su peso, exactamente el Mycobacterium lo tiene fríamente calculado para poder estar a más o menos 1,70 m en promedio para arriba, un poco más, un poco menos, para que un ser humano la respire, ¿no? Entonces, miren, perfecto, ¿no? Porque si fuese tan loco, se caería acá y se moriría. Si se da para arriba, a lo mejor, no sé, ¿quiénes podrían infectarse? Es el hombre el que tiene que infectarse. Entonces, garantiza su transmisión perfectamente. Incluyendo, puede ser que yo tenga tuberculosis, estoy dejando mis gotitas acá, me voy, mañana viene la otra promoción, o ustedes mismos, aquel que no respiró o faltó, viene y la respira, ¿no? Se queda suspendida en el aire más o menos 48 horas, ¿sí? Entonces, es interesante saber todo ello. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros vamos a un consultorio médico y el paciente anterior tuvo tuberculosis. Nosotros ni sabemos y pasamos consulta, estamos felices conversando con el médico y estamos respirando los bacilos del paciente que estuvo hace un rato, ¿no? Entonces, todo eso es interesante para las medidas de prevención y control que se debe tener en consultorio, que se debe tener en una sala de hospitalización, porque nuestro deseo es no solo curar a las personas, sino evitar que el resto se enferme, ¿no? Por eso estamos estudiando medicina. Y si eso lo descuidamos, entonces sirve poco nuestra tarea, ¿no? Entonces, fíjense, en las prisiones, ¿no? En las salas de espera de los hospitales, no iría un paciente con tuberculosis. En las combis, ¿no? Ahí uno está sentado ahí todo hacinado y ¡praj! Uno tose un poco y todo eso, el resto lo respira. Si vivimos en situaciones donde hay mayor pobreza, hay mayor tuberculosis, por lo tanto, las iglesias, ¿no?
los centros comunales, ¿no? Podrían ponernos en riesgo, ¿no? Entonces, qué difícil es controlar la tuberculosis en lugares de mayor pobreza, ¿no? Entonces, no solo pues, es diagnosticar y tratar a una persona, sino es prevenir en miles de personas la enfermedad, y ahí realmente es nuestro éxito como médicos, ¿no? Bueno, todavía continúa la situación en relación a la resistencia antimicrobiana. Ahora tenemos que el primer medicamento que apareció para tuberculosis fue la estreptomicina en el año 46, ¿no? Fue el primer ensayo clínico. Probablemente sus papás todavía ni nacían en esa época, ¿no? Pero bueno, ahí fue el primer ensayo y se demostró que era bueno, ¿no? Sin embargo, la persona in vitro, pero in vivo, se vio que la persona mejoraba 3 semanas y después nuevamente avanzaba la enfermedad. Bueno, en general el problema de la resistencia es interesante en el sentido, vamos a pasar aquí para mostrarle, es un microbio mamá, ¿no? Que tiene sus hijos, ¿no? Pero que estos son parecidos, pero no iguales, ¿no? Y a su vez tiene otros hijos parecidos, pero no igual. Algo le salió un poco diferente, la nariz, la oreja, bueno. La cosa es que pasado varias generaciones tenemos varias poblaciones, ¿no? Y esto genera una heterogeneidad de agentes de la misma especie. Pero ¿por qué somos diferentes? La pregunta es, nosotros somos de la especie humana y ninguno somos iguales, ¿no? Y también en nuestra casa, papá y mamá se juntan y tenemos los hermanos, seremos parecidos, pero no somos iguales, ¿no? Entonces, ¿eso qué trae de consecuencia? Es algo malo, feo, deberíamos ser bien parecidos, todos igualitos, todos de 1,80 m, no sé, fortachones, con buena vista. Pero no, la naturaleza nos ha hecho más bien como especie perfecta, ¿no? Porque el hecho de ser diferentes nos permite soportar la agresión. Es decir, si viene una agresión a estos microorganismos, y tenemos diferentes tipos de fortalezas, algunos serán susceptibles, pero habrá alguno que va a resistirle a esa agresión que puede ser física, química, mecánica, lo que fuere, y a partir de él surgirá nuevamente la reproducción y las especies. Eso es algo normal, es algo que es inherente a la vida misma, ha ocurrido desde siempre, y no solo ha ocurrido en esta especie, sino en la especie humana, ¿no? El hecho de ser diferentes garantiza que nuestra especie pueda seguir para adelante. Bueno, no tenemos acá la gráfica, pero lo damos a veces, o lo damos en el curso introductorio de enfermedades infecciosas, que es, digamos, a lo mejor, no sé, por acá podría haber, aunque es un poquito difícil acá de escaparse, entra un loco con una ametralladora y quiere matarnos, ¿no? Por decir. Entonces hay que fugarse. Entonces la forma de fugarse, no sé, podría ser alguien que trepe y se escapa por arriba. Será a lo mejor el más ágil, ¿no? Pero a lo mejor puede ser una persona que se esconda detrás de una silla, ¿no? El más chiquito puede esconderse. Finalmente, a lo mejor, por ser ágil, lo vio y pum, le disparó. Pero el que se escondió y era chiquito detrás de la silla, se salvó. Entonces, ¿cuál es la ventaja? O sea, todos tenemos ventajas por nuestras propias condiciones. Y el ser humano es tan diferente desde el punto de vista físico como inmunológicamente, psicológicamente, en todos los aspectos. Por lo tanto, la capacidad de poder reaccionar frente a una agresión siempre va a estar en la especie, no en cada uno de nosotros, pero sí en todos, para que una población pueda siempre escaparse y resistir a la agresión. Por lo tanto, los microorganismos son seres vivos igual que nosotros y también tienen esa propiedad.
Y si nosotros los agredimos con antibióticos, habrá algunos que se escapen y podrá seguir la supervivencia. A ver, bueno, eso ha hecho que a pesar de tener antimicrobianos, se hayan producido la tuberculosis multidrogo resistente, que viene a ser la resistencia a rifampicina y isoniazida, que son los dos principales medicamentos como droga de primera línea, o la TB multidrogo resistente, perdón, extremadamente resistente, que son cepas que aparte de ser resistentes a rifampicina y isoniazida, son resistentes a quinolonas o a inyectables, y estas son de menor potencia. Bueno, sea como fuere, entonces nosotros tenemos, miren, nosotros en el país antes, digamos, comenzamos a tratar la tuberculosis y esta comenzó a bajar. Y pensábamos que la tuberculosis iba a desaparecer. Sin embargo, comenzaron a haber cepas resistentes a isoniazida y rifampicina de una manera creciente y entonces conseguimos medicinas para tratar la tuberculosis multidrogo resistente. ¿Y qué ocurre? De que surgen otras extremadamente resistentes. Entonces, es cierto que con las medicinas hemos salvado a muchas personas, ¿no? Muchos se han curado, pero el perfil epidemiológico ha variado. En general, la tuberculosis continúa en el país. Ahora, el panorama con cepas multidrogo resistentes y extremadamente resistentes. ¿Y esto por qué? Porque cepas se escapan a esta acción antimicrobiana y buscan resistir y pelear, sobreviviendo a las agresiones que ocurren en las personas. Por lo tanto, este problema va a continuar, la tuberculosis va a continuar y tenemos que acostumbrarnos a mejorar nuestras formas de vivir, ¿no? Así como pensar en ella, en el diagnóstico, no solo de la tuberculosis pulmonar, sino de la extrapulmonar, y eso fundamentalmente conociendo aspectos de la inmunidad del individuo. Bueno, creo que aquí nos quedamos, ya estamos un poco con el tiempo, al margen también ustedes ya habrán pensado en algunas otras cosas y más bien si hubiera preguntas sería encantado de poder recibir. Bueno, muchas gracias.